Finalmente, el viernes y luego de casi 3 meses, el presidente Alejandro Toledo se pronunció sobre las conclusiones de la Comisión de la Verdad en torno pues a la barbarie que vivió nuestro país durante 20 años. Al respecto, las reacciones han sido diversas en muchos sectores. Tanto los excomisionados han puesto su posición en los medios de comunicación, así también como las personas afectadas directamente por la violencia. Para hablar de eso nos acompaña justamente en estudio Sofía Maher, que como sabemos fue integrante de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. A ver, cuéntenos qué le pareció el pronunciamiento del presidente. A mí me parece muy bueno porque ha de alguna manera endosado el informe de la Comisión de la Verdad, ha asumido una responsabilidad como Estado. Yo creo que es especialmente importante el haber, por ejemplo, señalado que los textos escolares tienen que incluir el informe de la verdad dentro de la currícula, de lo que se va a enseñar a los niños. Yo creo que son pasos importantes y también ha habido vacíos, ¿no? ¿Qué le faltó? Yo creo que la ausencia más grande es la de las reformas institucionales, y eso me parece clave porque la Comisión de la Verdad solo es un paso dentro de un proceso más grande de recuperación de la democracia, y en las reformas institucionales creo que lo más saltante que me viene es lo relacionado, por ejemplo, con la reforma de las Fuerzas Armadas, que tiene relación con el hecho de que se haya pronunciado solo como excesos las violaciones cometidas por los institutos armados, y creo que eso fue lo más político del presidente, ¿no? O sea, más creo que obedecer a una postura diferenciada de la Comisión de la Verdad, porque no la fundamentó por qué es exceso y no sistemático, obedece más a un tipo de presión política, ¿no? Y creo que eso es malo para las reformas que se tienen que procesar en las instituciones armadas. Sobre todo una reforma en marcha también en las Fuerzas Armadas. Sí, yo no me hago problema en la parte judicial, porque además eso es muy positivo de parte del presidente Toledo, que ha dicho no a la impunidad y que eso tiene que darse, discernirse en los juicios, ¿no? En los tribunales, y eso no tengo ninguna duda que los propios tribunales aquí en el país van a poder demostrar que eso fue sistemático, porque ya lo han hecho Naciones Unidas, lo ha hecho la Corte Interamericana. La desaparición y la tortura en este país fueron prácticas sistemáticas. O sea, lo judicial no es el problema es las reformas institucionales, cómo se conceptualiza el papel de nuestras instituciones armadas, ¿no? Y cómo se entiende la gobernabilidad. Si la gobernabilidad es estar de acuerdo con lo que te pueda estar diciendo la cúpula militar, creo que estamos por mal camino, ¿no? También hay otro tema que ha llamado mucho la atención, sobre todo de aquellos que fueron afectados por la violencia, y es el de las reparaciones colectivas o reparaciones individuales. Si bien el presidente no mencionó reparaciones individuales con ese título, sí dijo, por ejemplo, que otorgaría becas o que daría facilidad para que aquellos que fueron víctimas de la violencia accedan a viviendas, por ejemplo. ¿Esto puede considerarse una reparación individual? De hecho, es una reparación individual ya, pero además el presidente no ha negado la posibilidad de las reparaciones individuales. A mí me parece algo central. ¿De qué tipo? ¿Monetarias? ¿A eso se está refiriendo? En general, ¿no? O sea, no las ha negado ninguna, porque él lo que ha señalado en su exposición es que se tiene que abrir un padrón nacional de víctimas, y ese es el punto central sobre el cual se tienen que basar todas las reparaciones. Primero tenemos que saber quiénes son o cuántos son, cuál es el universo de personas que tienen que recibir una reparación económica o de otro tipo, pero individual o colectiva incluso. Pero ¿cómo lograr eso si es que muchos de los que fueron víctimas no tenían ni DNI, por ejemplo? ¿Se conocía solo un primer nombre? Yo creo que ese es un punto central y crucial, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a organizar esa base de datos a nivel nacional? Tiene que tenerse un cuidado tremendo sobre lo que va a ser ese proceso. Si es que lo hace el gobierno central, yo creo que está destinado a un fracaso. Yo creo que esa base de ese padrón de víctimas tiene que ser elaborado descentralizadamente. Creo que tiene que además llevarse no solo en el gobierno regional, sino tiene que ser lo más local posible, y tendrían que estar responsabilizadas los propios alcaldes distritales, que pregunte y consulte a la propia comunidad quiénes son los afectados en este proceso.
si este padrón se vuelve burocrático, como fue por ejemplo las reparaciones para los comités de autodefensa, solo 35 ronderos o comités de autodefensa lograron obtener una reparación. Si es que eso se convierte en una estrategia para que gente inescrupulosa gane dinero, ya ha habido en una organización de víctimas del terrorismo, de policías y militares, que había gente que tramitaba las reparaciones y les cobraba una cantidad de dinero por eso. Si es que necesitan abogados porque tienes que traer montones de papeles para demostrar, estamos realmente acabando con un proceso tan importante de restitución de derechos, que es lo que significa una reparación. De los 69.000 que ustedes contabilizaron también sobre la base de diversas fórmulas matemáticas, ¿cuántos están realmente identificados? Claro, pero de los 69.280 estamos hablando de muertos y desaparecidos. La reparación tiene que ver también, claro, con huérfanos, con bueno, los beneficiarios. Pero se tendría que conocer en todo caso cuáles son sus nombres para saber quiénes son familiares. Nosotros individualizamos 36.000 personas, entre muertos y desaparecidos. Entonces, pero son solo 17.000 testimonios que se recogieron. Hay comunidades enteras en las que no se ha visitado. Pero por eso a mí lo que me parece, lo que fuertemente recomendaría cuando se vaya a implementar este padrón, que sea descentralizado, que sea una actividad que también sirva, al igual que lo hizo la Comisión de la Verdad, como un proceso de dignificación, de reconocimiento. Yo les pongo un ejemplo. En Uchurajay, la comunidad de Uchurajay, 20 años después, recién a la Comisión de la Verdad le dio los nombres de los que habían muerto después del asesinato de los 8 periodistas, y dieron sus 135 nombres, después de 20 años, y eso fue un proceso en la comunidad fuertísimo. ¿Cómo hacer que ese padrón sea parte de la restitución de derechos y que no sea algo burocrático o manipulado políticamente? Eso me parece fundamental, que se cuide ese proceso, ¿no? También hay otro tema, y bueno, viene relacionado directamente al día de hoy, que se empiece a ejecutar este plan de paz y desarrollo, llamado así por el presidente Toledo. Sin embargo, entre los objetivos que se han trazado está el saneamiento, la seguridad ciudadana, también está la educación, por ejemplo, el reparar carreteras, pero eso también está dentro del plan de gobierno de Perú Posible. O sea, no era necesaria una comisión de la verdad para ponerse estos objetivos. No, y además, yo creo que el presidente lo diferencia, o sea, aprovecha su discurso sobre la comisión de la verdad para dar a conocer un plan de paz y desarrollo que ya venía discutiéndolo desde antes con los gobiernos regionales concernientes, pero yo creo que el presidente ha sido claro en decir que son dos cosas diferentes, pero ni siquiera este plan de paz y desarrollo puede considerarse como las reparaciones colectivas. Yo creo que incluso las reparaciones colectivas tampoco son parte de ese plan de paz y desarrollo, por más que parte de la... Pero dentro del marco de este plan de paz y desarrollo se van a entregar las reparaciones colectivas. No, pero es que si es que son reparaciones colectivas, no está abarcando el universo de reparaciones que se tienen que dar, incluso colectivas, no solo individuales. Solo está hablando de 3 departamentos y está hablando de 2 provincias, Atipo y Concepción, o sea, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. La cobertura, o sea, por ejemplo, el 85% de las víctimas que nosotros hemos registrado están concentradas en 6 departamentos, que son Junín, Huánuco, San Martín, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. O sea, faltarían más departamentos. Lo que yo creo que el plan de paz y desarrollo, que me parece importantísimo, está destinado a una inversión en las regiones más pobres del país, lo cual está excelente. O sea, no tengo ninguna duda de la importancia, pero no son las reparaciones colectivas, pero lo dijo el presidente. ¿Le molesta que no haya sido declarado como vinculante este informe final en el último discurso del presidente Toledo? Es decir, que solo tendría un carácter moral, pero no legal. Yo creo que ahora empieza una serie de medidas que ya son legales y formales. Yo sí creo que el presidente yo estoy satisfecha con el discurso del presidente. Lo ha asumido, el haber declarado, por ejemplo, el 10 de diciembre el Día Nacional de la Reconciliación. ¿Lo va a celebrar? Para nosotros yo creo que va a ser un momento de generar actos simbólicos de reconocimiento y dignificación. Creo que en el país hemos sufrido ya un proceso
en la que se ha recordado dolor, ¿no? Toda la pena, las heridas. Yo creo que tenemos que abrir un proceso en el país en donde podamos reconocer nuestros héroes locales, nuestras historias de valentía, la supervivencia. Yo creo que tenemos que como país poder mostrar lo que son nuestras fortalezas, y creo que ese día se puede recordar lo que sufrió la gente, pero se puede recordar los grandes actos heroicos, ¿no? De todas esas autoridades locales que defendieron su comunidad, los comités de autodefensa, las mujeres que defendieron la familia. Yo creo que puede ser algo importante. Si me permites algo sobre el... acabo de estar en Apurímac, ¿ya? En Aymaraes. Un punto central del proyecto de paz y desarrollo es la transparencia. Si es posible, pienso yo que debería tenerse una cuenta separada en el presupuesto nacional, pero además con la información disponible, y que se debe de informar a cada distrito que se va a hacer, donde se va a desarrollar un proyecto, en qué se está gastando, cuánto se está gastando. Y si no hay, porque no tienen internet en las comunidades afectadas, pues en papelógrafos en el municipio se debe decir cuánta plata y quién está gastándola. Me parece que esa plata no se puede quedar en la intermediación, generando más burocracia y más que se la roben. O sea, creo que ahí el control ciudadano tiene que ser fundamental. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Sofía Mager, ella fue integrante de la Comisión de la Verdad, nos acaba de dar su punto de vista pues sobre las declaraciones del presidente Alejandro Toledo en torno a las conclusiones del informe final de este grupo de trabajo tras 2 años de labor. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias.